Vamos a continuar con las entrevistas. Cambiamos de temas y vamos a hablar de algo que en un pasado reciente sucedió de impacto, que ha sido trasladado a un tema literario, de narrativa, que tiene un libro que se escribió a partir de un suceso poco habitual, del que se pueda desprender una obra literaria. ¿Quién nos acompaña en vivo para contarnos de aquello? El ingeniero Víctor Huerta Jubín, ciudadano guayaquileño, que en el año 2020 sufrió un secuestro, el cual, según lo que se pudo conocer en ese entonces, ocurrió en una de los sectores residenciales de Guayaquil. Luego del mismo se lo trasladó a sectores rurales de la misma provincia del Guayas, de uno de los cantones, Naranjal, en la provincia del Guayas, y vivió durante varios días. Unas versiones indican que 5 días, otras versiones señalan que 8 días. Vivió una verdadera pesadilla de lo que constituye un secuestro. Pero, gracias por acompañarnos, ingeniero. De aquello, el ir a una obra, a una narrativa, en un libro, resulta un tanto extraño. ¿Por qué razón decidió hacer este tema ya comentado a nivel de país? Nosotros lo leímos así, el lanzamiento de su libro, que si no nos equivocamos fue este año. El suceso de su secuestro ocurrió en el 2020. ¿Por qué trasladarlo hacia una narrativa impresa, física, un libro? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Realmente yo jamás en la vida había escrito nada, peor un libro. Como terapia de todo lo que me pasó, mientras estaba en meses y meses de recuperación con terapistas, psicólogos, psiquiatras, estaba encerrado literalmente en una casa recuperándome. Empecé a escribir papelitos. O sea, ¿quedan secuelas muy fuertes después de un hecho? Porque uno diría, a ver, ¿cuántos días estuvo secuestrado? Realmente fueron 6 días. Efectivamente, Diario El Universo menciona 5 días, Diario Extra menciona 8 días. Lo que pasa es que antes del secuestro estuve 4 o 5 días extorsionado por la principal banda delincuencial que hay en el Ecuador. No menciono el nombre, pero creo que Diario El Universo, Diario El Extra, de otra manera mencionan de quién se trata, ¿no? Esto pasó hace 3 años, cuando no era habitual las extorsiones, los secuestros express, o las vacunas, como le llaman ahora, tantas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, esto fue, como dije, en enero del 2020, se está cumpliendo 3 años ahorita. En la terapia, después del secuestro, sin querer empecé a escribir papelitos, y esos papelitos durante 3 meses después los puse en Word, se convirtieron en un PDF, se lo pasé a unos amigos, típico uno dice, no se lo pases a nadie, queda en corto, y acabó siendo un libro. El lanzamiento fue hace unos 10, 11 meses en el MAC, en el Guayaquil, y recién hace unos 3 o 4 meses decidí dar entrevistas, ¿no? Y hay un audiolibro que he creado también, todo esto es en forma gratuita. El libro, el audiolibro son gratis, he creado también una fundación. ¿Podemos nosotros difundirlo como suplemento en nuestro periódico, por ejemplo, el fin de semana? Exactamente, se puede. Tenemos la autorización. Exactamente, entonces tengo una página web, huertajubin17.com, que son mis apellidos más el número 17, ahí se puede bajar gratis el libro, el audiolibro y absolutamente todas las actividades que hacemos, talleres, marchas y todo esto. En relación a las secuelas que tú preguntabas, y sí quedan secuelas, obviamente. El tiempo es un buen aliado, ¿no? Pero en mi caso tuve un buen psicólogo, un buen terapista vivencial, psiquiatra, enfermeras, tuve un equipo de trabajo, por llamarlo así, ¿no? Sí es brava la cosa, porque en este caso no era un secuestro pequeño, era un secuestro que, como está registrado en la parte Pedían pública... $1 millón por su liberación. Se pidió $1 millón, se pagó $1 millón, lo cual lo hizo mi familia, aliado a una aseguradora americana. ¿Qué fue lo que pasó? Que hace 3 años, un poquito más, le llegó la información a esta banda delincuencial que está aliada con un cartel, y llegaron 40, 50 nombres de personas que teníamos seguros antisecuestro por varios montos, ¿no? Entonces cogieron el listado, vieron cuál era el más fácil. En mi caso... Pero ¿cómo tiene acceso a algo tan confidencial? Porque este tema de un seguro antisecuestro, de los mismos seguros, es confidencial porque evidentemente en los seguros de vida, por ejemplo, exacto, el que tenga 5 millones es una situación peligrosa. Sí. ¿Cómo llega esa información?
Bueno, la respuesta es más o menos lógica. Lamentablemente, en el año 2006, el señor Julian Assange, en el momento que crea Wikileaks y libera toda la información, absolutamente toda la información es pública. Es como el día de mañana los políticos o los empresarios, si tienen dinero bien habido o mal habido en paraísos fiscales, y la información es pública, ¿no? Entonces, esta información sabemos por investigaciones que llegó a Colombia, algún grupo insurgente, paramilitar, lo que sea. Pasaron la información a esta banda delincuencial que se maneja mejor en las cárceles que fuera de las cárceles, y vieron el listado de 40 personas y dijeron... Ecuatorianos todos. Ecuatorianos todos, guayaquileños y quiteños en su mayoría, y dijeron, este tipo es el ideal porque jamás anda con seguridad. Su familia, justamente mi familia hace 40 años ya había pagado un secuestro mucho más cuantioso de un primo hermano de mi mamá, que incluso sacó un libro hace 3 meses. El secuestro de él duró 5 o 6 meses, ¿no? El mío fueron 6 días, como lo dije, pero sí fue más o menos traumático porque estás encapuchado, no sabes si es de día, es de noche, no hablan ¿Cómo contigo. supo usted que estuvo en Naranjal por el posterior liberación? Por investigaciones policiales posteriores, porque a mí me cogen en el malecón en la zona rosa, cerca del malecón de Guayaquil, ¿no? Me cogen 3 personas de acento colombiano, me encapuchan en forma automática, y las cámaras en forma posterior pueden ver exactamente hasta dónde me llevan, ¿no? Entonces las cámaras públicas, el 911, la policía, los municipios, horas después pueden dar que me llevan a Naranjal, el sector de Naranjal. El momento que ya el carro, donde me llevaban, que era un carro negro tipo Ford Explorer, se mete a una hacienda, obviamente ya no hay cámaras que funcionan, ¿no? Y uno se puede desviar a cualquier lugar. Y ahí yo no podía ver ni percibir nada, pero ya cuando me di cuenta estaba una casita de 4 por 4 metros, paredes pintadas en negro, encapuchada, como dije, amarrada con cinta aislante, y lamentablemente, entre otras cosas, tal como lo menciono en el libro, también se menciona en los medios de comunicación, calculamos que en el tercer o cuarto día mataron a una persona, un mendigo, que nunca se supo el nombre porque la forma... O sea, ¿lo llevaron junto a usted o después? Apareció en el lugar. al cuarto día, y esta gente lo que hace es que filman en vivo e indirecto vía WhatsApp, entonces se lo mandan en este caso a un familiar mío, a los negociadores de la aseguradora, por eso que calculamos que fue en el cuarto día. Y yo, que jamás había visto sangre, que no sé pelear, que era un ser humano común y corriente, de pronto estás en una habitación de 4x4 y esta gente con un machete, no hay otra forma de decirlo, lo desmiembran, ¿no? Pero para desmembrar a una persona hay que saber hacerlo, o sea, hay que ser profesional. Entonces creo que Pero esto para que usted vea además. Para que vea y que su familia. Y mi familia vea y se agilizaran las negociaciones, ¿no? Entonces, en mi caso fueron 4 días que a veces me tomaban fotos. ¿Cuántos lo custodiaban? Eran tres colombianos que por la expertise de ellos, la experiencia que tenía, me daba cuenta que no tenían miedo escénico, que seguramente los habían traído de la frontera norte alquilados. Hablaban entre ellos muchas veces entre señales, para que si había una negociación, me estaban enfocando y yo si escuchara algo no lo votara, ¿no? Entonces, uno de los 3 obviamente conocía muy bien Guayaquil y la provincia del Guayas para poder obviamente capturarme y moverse todo esto, ¿no? Había un negociador de la banda, que lo menciona el diario El Universo, no lo voy a mencionar aquí, y había un líder de esta banda que estaba en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué es lo que hacen? Es que cuando te capturan, ellos llaman en este caso a mi familiar y le dicen, ¿sabes qué? Somos la banda tal, aquí no vamos a usar aplicaciones, no vamos a esconder voces, manejamos parte de la policía, parte de los políticos, parte del Poder Judicial, parte de muchas cosas. Entonces ya es una cosa de frente, ¿no? Todo esto pasó hace 3 años, entonces que no era muy habitual. Hace 3 años. Para quienes integran a esta emisión informativa, para quienes nos escuchan en radio, estamos escuchando el testimonio de Víctor Huerta Jubín, empresario guayaquileño que fue secuestrado en el año 2020 y cuyo secuestro duró 6 días. Previo el pago de $1 millón fue liberado. ¿Qué vino después? Las amenazas, también mencionan medios, estaban dirigidas a que lo iban a violar. Que además de las torturas venía aquello, pero que usted también mencionaba que a lo mejor eso era lo que menos temía en relación evidentemente a lo que representa perder la vida. Sí, yo tengo que ser muy honesto, uno cuando está ahí, uno llora muchas veces, haces tus necesidades, obviamente, está en mi calzoncillo, sin camisa, lo que sea, ¿no? A veces
me sacaban la capucha, cogían mi mano y amenazaban con martillarme. Y eso iba sumado a una foto que me tomaba, ¿no? Entonces, en ese nivel de miedo, yo que no tengo antecedentes civiles, penales, nada, jamás no sé ni pelear realmente, ¿no? Entonces uno sufre, grita, llora, a veces pides por la vida, a veces pides que te maten, entonces es una locura. Y a todo esto estás en una habitación de 4x4 con un techo de zinc, un calor tremendo, era enero del 2020 en la provincia del Guayas. Pleno invierno. Pleno invierno, entonces sabía que estaba en una hacienda manguera porque olía el olor a mango. También tenía un olor fuertísimo a creolina, que habían lavado el piso, no sé, pero con exceso de creolina. Entonces cuando estás encapuchado, estás tirado en el piso, tienes todos esos olores. Podía escuchar muy poco porque muy rara vez los escuchaba hablar. Entonces es una tortura de no ver, de no escuchar y que no hay por lo menos uno de los 3 secuestradores que sea buena gente o el típico más buen dato que te dice ya vamos a salir y ya vamos esto y lo otro, ¿no? Entonces ellos estaban muy enfocados, muy profesionales, sabían que tenían apoyo de ciertas autoridades, entre comillas. Todo esto hace 3 años era raro, hoy en día se lo vive todos los días, ya no nos sorprende todo lo que está pasando en el país, ¿no? Pero siempre la negociación o el enlace era con una cárcel de alta seguridad. O Sí. sea, se nota que hay comunicación vía teléfono celular y que desde ahí parte una coordinación. Exactamente. El líder que manejaba el secuestro estaba en una cárcel en la sierra. Ese líder, tengo entendido que ya no vive, se mataron entre ellos posteriormente. Y el negociador de ellos tampoco vive, entiendo que lo han matado en Quito. Entre ellos también, no tenemos nada que ver en eso. Y entonces, hace 3 años ya manejaban, como dije, parte de los policías, militares, esto y el otro. Hoy en día manejan gran parte. A ver, una parte complicada para un secuestrador, para una banda, está no solamente en el tema de mantener al rehén, de tenerlo con seguridad, sino el momento de recibir la plata. Tiene que ser en efectivo, Sí. a lo mejor en billetes que no sean de a 100, que no estén marcados, pero sobre todo el lugar de entrega. Y ahí no se pudo hacer nada en el lugar de entrega para intentar capturarlos. No, era imposible. Se le pidió, por ejemplo, a la UNACE que no intervenga, sabían lo que estaba pasando, pero que no intervengan, porque aquí estábamos hablando de la principal banda delincuencial del país, aliada con el principal cartel del país. Entonces, Cartel del narcotráfico, vinculado también a los narcos. Exacto, el principal cartel del narcotráfico en el país, no hay que ser muy brujo o divino. Entonces el pago fue en la frontera norte, Colombo-ecuatoriana, fue una persona civil que recibió el $1.000.000 en billetes de baja denominación de $20, era como un saco que meses después pude ver fotos, y lo tuvieron paseando por la provincia de Carchi, alrededor de Tulcán, durante 4 o 5 horas, desde las 9 de la mañana, que recibió el dinero de un banco privado, hasta la 1 de la tarde, que ya lo tuvieron paseando en bus, trépese en el bus 52, de 2 vueltas, lo volvemos a llamar, toda esa jugarreta, y finalmente entrega el dinero en un riachuelo, es el río Carchi, que divide los dos países. Ecuador, Colombia. Sí, pero en fotos muy lejanas se ve que realmente es como un riachuelo y se ve como una persona vestida de civil le da un bolso a otra persona vestida de civil. Como una de las muchísimas actividades que seguramente habrán, ilegales, que habrán en la frontera norte, ¿no? Entonces, ya fueron 5 meses de seguimiento que me hicieron y también querían ver ellos que hubiera efectividad, porque el día de mañana, ¿qué sirve que secuestren a una persona y esa familia tenga algo de dinero? Si esa familia sencillamente decide no pagar o hay uno de los miembros de la familia que se opone, porque también son decisiones familiares, hay un patrimonio familiar. Entonces había complicidad, como lo pongo ahí, de la Pero seguramente la aseguradora no emitió el $1.000.000 en ese momento, tuvo que ser su familia. Y después a su familia le devolvían la plata, porque una aseguradora no entrega en un plazo de 6, 7 días el dinero. Exactamente. O sea, su familia se jugaba, evidentemente, en la entrega de ese $1.000.000. Exactamente. Bueno, usted pertenece a una familia adinerada, indiscutiblemente, la familia Jubín, quienes han sido en el pasado los dueños de la reforma, si no me equivoco. Exactamente. Realmente mi familia durante más de 100 años aportó con empresas, con impuestos, con empleos. Teníamos, entre otras empresas, la reforma, que hacíamos papel higiénico, Top, Flor, Sutil. Teníamos cuadernos La Reforma. Y también una mega empresa. Una mega empresa. Antes eran poquitas empresas que había en el país, y en lo que era papel y lo que era cartón, porque también teníamos Procarsa, que éramos los líderes en el país. Y en lo que tiene que ver con la aseguradora, efectivamente la familia paga primero.
Y después de 3, 4, 5, 6 meses, la aseguradora, con todas las pruebas, obviamente los negociadores eran de la aseguradora, ¿no? Que llegaron al país el mismo día que me secuestran. Entonces, con todas esas pruebas, la aseguradora devuelve el dinero, menos una prima que cobran, obviamente, por todo el servicio, todo esto, ¿no? Entonces, fue un análisis completo que hicieron los secuestradores durante varios meses en complicidad con el administrador de mi urbanización. Entonces sabían exactamente qué me gustaba, qué no me gustaba, si tenía estado físico para aguantar un secuestro y tantas cosas, ¿no? Usted vivía en Guayaquil. Yo vivía en Guayaquil, todo esto nace en una urbanización privada vía la costa, donde yo vivía solo, en una casa propia, privada, que aún la tengo, no vivo ahí obviamente ahora. Y entonces esta gente va comprando las voluntades de las personas. O sea, el administrador seguramente va, le ponen una pistola en la cabeza, le dan algo de dinero y le dicen, ¿sabes qué? Colabora. Entonces hay seguimientos de cámaras, incluso chequean la basura, que uno o tus empleados sacan una vez a la semana, una vez al día, porque en la basura hay mucha información, Claro. puedes saber si sufro de Medicamentos. diabetes, hipertensos, medicamentos y todo. Entonces, para hacer un secuestro de $1 millón o de 2 o de 5, realmente hay todo un análisis. Esto es como que fuera un negocio, un FODA. Entonces la gente piensa que todo esto solo se da o nace en las cárceles. Sí, en las cárceles hay gran poder de decisión para actos delictivos, pero de todo esto siempre hay una persona, un ejecutivo, dos ejecutivos que uno no se imagina, que están en una oficina bonita y están metiendo información, están haciendo un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, lo que sea. Entonces, todo esto hay mucho profesionalismo, o sea, no es al azar. Yo veo hoy en día que hay secuestros que fracasan, gracias a Dios fracasan, ¿no? Pero son hechos por muchachos de 18, 20, 22 años que no tienen mayor experiencia, se toman el nombre de algunas bandas, no sacan a la persona del área urbana, cuando se deberían sacarlo como mitad del área rural, y acaban siendo detenidos, muertos o lo que sea, ¿no? Del $1 millón nunca se supo su destino final. ¿A quiénes fue? ¿Cómo se repartieron? Nada. No, nunca supimos qué pasó. Seguirlos en la frontera, la policía, alguien, no se podía. No. Lo que yo sí pongo es que un policía vestido de civil, que no sé el nombre, tampoco quiero saberlo, fue el que llevó la plata, ¿no? Pero se le dijo, por favor, que no actuaran ni por el lado ecuatoriano ni por el lado colombiano una vez dada la plata, porque me mataban. O sea, no supimos nunca más, ni tampoco queremos saber. Pero eso es un tema duro, pero estoy consciente también que hoy en día todo el mundo en Ecuador, todos los días, tiene tragedias iguales o peores que la mía. Realmente esto de 3 años para acá cambió. En los miembros de su familia o las sugerencias de un Estado muchas veces de autoridades está no pagues, porque si pagas fomentas que esos mismos delincuentes u otros que conocieron que pagaste continúen con la cadena de delitos. Lo que sucedió con don Naín Isaías, el caso más recordado de Guayaquil. ¿No hubo entre los miembros de su familia gente que decía no hay que pagar? No, si lo hubo, no sé, no me enteré, porque seguramente si me entero quién es, lo voy a odiar de por vida. Entonces, gracias a Dios, la decisión era de 2 personas, mis 2 parientes más directos, y siempre se decidió pagar. Inicialmente pidieron un monto más alto, se llegó al monto de $1 ¿Cuánto? millón. 2 millones. 2 millones, pero $1 millón cubría la aseguradora, se llegó al monto de $1 millón. Pero más que nada el miedo es que no hubiera blofeo por medio, o sea, en el sentido de que se pagara y que no me mataran, pues, ¿no? Porque una vez que te pagan ya no le eres útil a los secuestradores y todo esto. ¿Cómo se dio la liberación el momento después que pagaron? Y se asume que al golpe de 1:30 de la tarde, un día entre semanas... ¿De qué día de enero? Era, a ver, si la denuncia en la gobernación del Guayas y policía fue puesta creo que el 23 de enero. El 30, más o menos, 29-30. Bueno, un día antes me liberan. Me acuerdo que era un día miércoles entre semana de finales de enero. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya se pagó lo que sea, ¿no? Pero cuando se dice ya se pagó, ya no le eres útil. Entonces tenía miedo que efectivamente me mataran o lo que sea. Y son tan astutos o tienen tanto control que te crean una especie de síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque yo decía, déjame aquí mismo. Entendía que estaba en una hacienda, ¿no? Por el naranjal, por el olor a mango y toda la cuestión. Entonces yo todavía estaba encapuchado, llorando y todo. O sea, aquí no hay superhéroes. El nivel de terror es tremendo. Entonces, en pocas palabras, me llevaron a Guayaquil
Ellos mismos. A velocidad normal ellos mismos, un poco más te dejan en tu propia casa, no me dejaron en mi casa, me dejaron en Urdesa Central. Encapuchado. Encapuchado, ya cuando te liberan te rompen la cinta aislante, te sacan la capucha y era, según las cámaras del municipio, era 6:15, 6:20 de la tarde en Guayaquil, Urdesa Central. Entonces yo, como ya venía venía un proceso de extorsión días antes y el secuestro 6 días, yo había perdido 10 kilos de peso. O sea, lo que me veo ahorita, 10 kilos menos, 1 kilo por día, ¿no? Me daba un solo pan de comer al día y bastante de Coca-Cola que me gustaba. Entonces empecé a correr como loco, tienes miedo que te vuelvan a coger, estás paranoico. Lo dejaron en Guayaquil, en Urdesa. En Urdesa. Pararon y dijeron, te vas. Exactamente, te vas y corrí como unas 6 o 7 cuadras, no sé dónde meterme a esconderme, quería coger taxi, aunque no tenía ni reloj, ni billetera, ni nada, lo normal es coger un taxi o lo que sea, ¿no? Y corrí 6 cuadras y me metí en una iglesia de La Redonda, porque vi que estaba entrando gente, ¿ya? Y me metí y justo había empezado misa de 6:30 de la tarde en esta iglesia de La Redonda, como menciono. Y vi la ¿Es la iglesia de Antonio María Claret? Antonio María Claret, exactamente. Y hay una foto bonita con el universo, con el padre que sin querer me recibe. Digo sin querer porque me meto sin previo aviso. En el corazón de Urdesa, ¿no? En el corazón de Victoria Urdesa. Becerada y Exactamente. Me acuerdo que había un Burger King al frente, había Plaza Triángulo, y yo dije, no, lo más seguro es la iglesia, en mi corre-corre. Entonces me metí corriendo, vi la puerta al fondo, vi una puerta del confesionario, habían 2 puertas del confesionario, abrí la puerta que había sido la del padre, había un padrecito que estaba a rodillas, hacia para la derecha, en medio de mí, y me le tiro encima con marquero. No lo aflojé como 20 minutos, ahí parecíamos enamorados, besándonos ahí, pero era yo llorando, o sea, cubierto de él, ¿no? Él no sabía lo que pasaba. Entonces pensaba que me quería suicidar, cualquier cosa. Era un loco flaquito, que era un mendigo, lo que sea. Pero vinieron gente, como estaba allí en la iglesia, había gente que conocía a mi familia, me conocía a mí, sabía lo que había pasado. Entonces ya en pocos minutos se conectaron con su familia, se conectaron con mi familia, llegó mi padre, no hay otra forma de decirlo, lloramos, llegó ciertas personas de seguridad y desde ahí me hice amigo del padre. Y ahí empezó todo un periplo que tuve que irme a Quito durante 3 días a sacar documentación para salir oficialmente del país, también para darle cierta protección, seguridad a mi familia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bandas delincuenciales. Si esto hubiera sido hecho por colombianos, disidentes de la FARC, paramilitares, un grupo, un frente... Eran bandas profesionales. Exactamente. Pero cuando hay otro tipo de secuestros grandes, son hechos por colombianos que vienen, secuestran, se llevan a la persona, lo devuelven con suerte y nunca más los ves. No, acá son gente que opera en la ciudad, ¿no? Y esta banda, que era casi la única hace 3 años, ahora hay 3 o 4 bandas más fuertes en Ecuador o lo que sea, ¿no? Entonces había que blindar la situación. O sea, no era cuestión de coger e irme por irme, ¿no? Y en esa época era 2020, el presidente era Lenín Moreno, la ministra era Mara Paula Romo, había un secretario de la administración, Roldán. Nunca los vi a las 3 personas, pero actuaron en consecuencia, me ayudaron en Quito, salieron las aprobaciones y salí, me acuerdo, a Paraguay. Por varios motivos me fui a Paraguay y ahí empezó todo mi proceso de terapia, todo esto, ¿no? Entonces mi secuestro no duró 2 o 3 meses, tal vez hubiera preferido estar 2 o 3 meses en grilletes, en la selva, una camita sencilla. Pero acá fueron 6 días, pero de intensidad tremenda, o sea, de terror. Entonces ahora lo que hacen es que te ponen flaquito rápido, las fotos son más dramáticas para que la negociación sea más rápido. Nunca me mutilaron un dedo, gracias a Dios, sí amenazaron con martillos, mutilaron un dedo. Todo esto se narra en el libro. Todo está... ¿Qué se llama? Señuelo 17. Como dije, está el libro gratuito, que se lo baja a mi página web. Hay un audiolibro que está en YouTube, también gratuito. Y hay circulará con nuestro periódico este día domingo. Sí, va a estar el día domingo. Hay conferencias que doy en el país. Obviamente, ¿de qué tipo? ¿Y por qué razón lo prevención y motivación, y narro todo lo que me pasó y narro también todo lo que he hecho después. Porque yo tenía la opción de estar tirado en una cama deprimido o volverme un mafioso o un criminal y decidí, no sé si le debí algo a la vida, pero decidí hacer cosas. Entonces las cosas son estas conferencias también gratuitas para niños, jóvenes, adultos, en la costa, en la sierra. Entonces ahorita estoy en Loja, mañana estoy en Tulcán, o sea, estoy en varios lugares, ¿no? Ahora, otra cosa importante que ya se ha firmado, he cedido los derechos por $1 para que una productora extranjera de primer nivel lleve una miniserie de 4 capítulos, el libro, a streaming, ¿no? Streaming puede ser Amazon Prime o Netflix.
Y obviamente, como he cedido los derechos, todo esto ha sido más fácil, ¿no? Entonces, eso es. Gracias por acompañarnos y por brindarnos este testimonio duro. Nos imaginamos que representa para usted interiormente recordar los crueles momentos que vivió. Nos alegramos que esté bien. Muchísimas Éxitos, gracias. buena vida, salud. Gracias. Gracias. Víctor Huerta Jubín, empresario guayaquileño, ingeniero comercial, secuestrado en el año 2020. Previo el pago de $1 millón de su familia, fue liberado después de mantenerse en Naranjal, una hacienda de Mangos, prisionero, retenido, secuestrado y posteriormente, afortunadamente, liberado. 7:50 de la mañana. Vamos